Eres demasiado vieja y tonta para entender de dinero, así que no eres bienvenida en esta casa hasta que cambies de opinión, dijo mi hijo David, señalando la puerta como si yo fuera alguna vendedora molesta. Sonreí dulcemente y salí, ya planeando cómo compraría su edificio de departamentos y le triplicaría la renta. Cuando terminara con él, entendería perfectamente que también sabía esta vieja tonta manejar el dinero. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde lo ves. Pero déjame retroceder un poco para explicar cómo llegamos aquí. Hace 3 meses, yo era viuda y vivía tranquilamente en la casa colonial de 4 recámaras que había sido mi hogar por 25 años. Mi esposo, Frank, había fallecido hacía 2 años, y por fin había encontrado mi propio ritmo como mujer sola. Claro, a veces me sentía un poco sola, pero tenía mi jardín, mi club de lectura y suficientes ahorros para vivir cómoda el resto de mis días. Entonces mi hijo David, de 42 años, y su esposa Jessica, decidieron que mi dinero estaría mejor invertido en financiar el nuevo negocio de ella, en lugar de estar guardado en mis cuentas de retiro. La primera señal de problemas apareció durante nuestra cena mensual en Romanos. Jessica, con sus mechones rubios y su bolso de diseñador, se inclinó sobre la mesa con esa sonrisa ensayada que usaba cada vez que quería algo caro. Suegra, Margaret dijo con esa vocecita empalagosa que me ponía los nervios de punta. David y yo hemos estado platicando sobre tu situación con la casa. ¿Mi situación con la casa? Alcé una ceja, dejando el tenedor a medio camino hacia mi boca. ¿Y cuál sería esa situación, querida?, pregunté. Bueno, es que es demasiado espacio para una sola persona, metió su cuchara David, sin atreverse a verme a los ojos. 4 recámaras, 3 baños, ese jardín enorme. Debe ser muy pesado de mantener. Había sobrevivido a 40 años de matrimonio, criado a 2 hijos y enterrado a un esposo. Si pude con todo eso, estaba segurísima de que podía manejar una podadora y una botella de Windex. Pero decidí seguirles el juego. Me las arreglo muy bien, gracias, respondí con calma. Fue entonces cuando Jessica atacó. Lo que pasa es que tenemos una oportunidad increíble. He estado desarrollando una aplicación, va a revolucionar la manera en que la gente hace sus compras del súper. Ya encontramos inversionistas interesados, pero necesitamos capital inicial para que realmente pueda despegar. Ahí estaba. La verdadera razón de esa cena familiar. No era preocupación por mi bienestar, sino pura y vieja avaricia disfrazada de cuidado. ¿Cuánto capital necesitan para empezar?, pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta me iba a dar vueltas en la cabeza. David y Jessica se miraron entre sí. Bueno, si vendieras la casa, con lo que saques sería más que suficiente para financiar el negocio y además podrías instalarte en una linda comunidad de retiro. De esas donde no tienes que preocuparte por el mantenimiento ni por estar sola, dijo David. ¿Estar sola? Como si la soledad fuera una condena terminal y no una forma perfectamente razonable de vivir. ¿Y a dónde se supone que me iría mientras ustedes construyen su imperio del mandado?, pregunté con ironía. Hay un lugar maravilloso que se llama Sunset Manor, contestó Jessica, sacando su celular para mostrarme fotos brillantes. Tiene actividades, planes de comida y personal médico en el lugar. Tendrías mucha más interacción social. Vi las fotos de ancianos sonrientes jugando bingo y comiendo verduras molidas en un comedor estéril. Qué considerado de su parte investigar todo esto, sin siquiera mencionármelo antes, dije, con media sonrisa. La conversación se extendió por otra hora, con David y Jessica turnándose para explicarme por qué vender mi casa y financiar su negocio era, según ellos, lo mejor para todos. Los había escuchado con paciencia, hice preguntas razonables y luego manejé de regreso a mi abrumadora casa, donde pasé la noche investigando oportunidades de inversión en bienes raíces. Esa conversación había sido hace 3 semanas. Desde entonces, me habían llamado diario con nuevas razones por las que, según ellos, debía liquidar mis bienes para su beneficio. La visita de ayer fue la gota que derramó el vaso. David llegó a la puerta de mi casa con una carpeta llena de papeles y la misma expresión terca que usaba de niño cuando quería algo caro en Navidad. Mamá, tenemos que hablar en serio de esto, dijo. Lo dejé pasar, preparé café y lo escuché mientras me exponía lo que él llamaba el plan. Ya habían encontrado un comprador para mi casa,
Ya habían visitado 3 comunidades de retiro, ya habían calculado cuánto dinero quedaría después de pagar mi nuevo lugar de vida. La desfachatez era simplemente increíble. Veo que han estado muy ocupados, dije, hojeando los documentos que habían preparado con tanto cuidado. Díganme, ¿en qué momento acepté yo todo esto? Mamá, sé realista. Tiene 67 años. Papá ya se fue hace 2. Estás sola en esta casa enorme. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? ¿Qué pasa si algo sucede y nadie se da cuenta en días?, insistió David. El jueguito de Lizzie. El favorito de todos los hijos adultos para convencerse de que saben lo que es mejor para sus padres. David, cariño, agradezco tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre dónde y cómo quiero vivir, respondí con firmeza. Su mandíbula se tensó. Ah, sí. Porque desde mi punto de vista, estás siendo terca e irrazonable. El negocio de Jessica podría cambiarnos la vida, asegurar el futuro de nuestros hijos, y tú estás estorbando todo eso porque estás demasiado aferrada a lo material. ¿Aferrada a lo material? Mi casa, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro durante 25 años, ¿eso era simplemente material? Y si no quiero vender, entonces la egoísta soy yo, le solté, mirándolo directo a los ojos. Jessica ha trabajado 2 años en esta aplicación. Es increíblemente talentosa, mamá. No es un sueño guajiro. Ya tiene inversionistas interesados, pero quieren ver que también pongamos algo de nuestra parte. Que haya un verdadero compromiso, dijo David. ¿Un verdadero compromiso con mi dinero? Ya veo. ¿Y si decido no invertir en el negocio de Jessica?, pregunté. David se recargó en la silla y, por un momento, vi en sus ojos un destello frío, algo que me recordó incómodamente a sus años de adolescente cuando no conseguía lo que quería. Entonces supongo que tendremos que estar en desacuerdo. Pero no puedo fingir que apoyo decisiones que parecen hechas para perjudicar el futuro de nuestra familia, contestó, con un tono que me caló hondo. Fue justo en ese instante cuando Jessica llegó, entrando sin tocar, como si la casa ya fuera suya. Tal vez en su mente ya lo era. Hola, suegrita Margaret. ¿Cómo está nuestra futura emprendedora favorita?, me saludó, plantándome un beso en la mejilla con el entusiasmo de alguien que ya se había gastado mi dinero en su cabeza. Yo le devolví la sonrisa, igual de brillante. La verdad, he estado pensando en su propuesta, dije. Sus caras se iluminaron como niños en Navidad. Y, apuró David. Y he decidido que no, rematé. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Jessica se congeló en su rostro. La taza de café de David chocó contra el plato con un clink seco. No entiendo, dijo Jessica lentamente. ¿En contra de qué exactamente? En contra de vender mi casa. En contra de irme a una residencia. En contra de financiar su negocio. En contra de todo, en realidad. Mantuve mi voz amable, casi como si rechazara una invitación a una comida de traje y no como si estuviera desbaratando sus sueños financieros. Entonces David se levantó de golpe, la silla raspando el piso. Esto es ridículo, mamá. Ridículo, repetí, ladeando la cabeza como si de verdad quisiera entender. ¿Qué parte exactamente? ¿La parte en la que decido seguir viviendo en mi propia casa, o la parte en la que me niego a liquidar mis bienes para financiar el negocio de tu esposa? Las mejillas de Jessica se tiñeron de rojo. Mamá Margaret, creo que no estás entendiendo bien la oportunidad aquí. Esto no es solo por nosotros, es por asegurar el futuro de todos. Los fondos universitarios de tus nietos, nuestro retiro, tus propias necesidades de cuidado a largo plazo, dijo David. ¿Necesidades de cuidado a largo plazo? Qué curioso que esas necesidades requirieran que yo les diera mi dinero ahora en lugar de guardarlo para, ya saben, mi propio cuidado a largo plazo. Agradezco la preocupación, pero yo tengo muy bien planeadas mis finanzas, respondí tranquila. De veras, la voz de David tenía un filo ahora. Porque papá siempre fue el que manejó el dinero, ¿no? Y tú nunca has tenido que tomar este tipo de decisiones financieras grandes por tu cuenta. Ahí estaba. La suposición de que,
porque Frank había disfrutado administrar nuestras inversiones. Yo era de alguna manera una ignorante financiera. Como si no hubiera sido yo la que registró cada gasto, equilibró cada chequera y negoció cada compra importante durante 4 décadas. Como si no tuviera yo una maestría en educación y no hubiera manejado presupuestos escolares durante 15 años antes de jubilarme. Tienes razón, dije, asintiendo con gesto pensativo. Nunca he tenido que tomar grandes decisiones financieras yo sola. Supongo que ahora veremos de qué soy capaz. David se pasó las manos por el cabello, frustrado. Esto no es un juego, mamá. Se trata de nuestras vidas, de nuestro futuro. Jessica ha estado trabajando en esta aplicación por 2 años. Ha puesto todo en ella. Y yo he puesto todo en esta casa durante 25 años, respondí tranquila. Parece que los dos estamos bastante invertidos en nuestros respectivos proyectos. Jessica intentó otro ángulo. ¿Y si lo estructuramos como un préstamo? Podrías vender la casa, mudarte a un lugar más manejable y prestarnos el dinero para el negocio. Cuando empecemos a tener ganancias, te lo devolvemos con intereses. ¿Un préstamo? Qué generoso de su parte ofrecerme devolverme mi propio dinero. ¿Y qué clase de garantía pondrían para este préstamo?, pregunté. Se miraron entre ellos. Bueno, el negocio mismo sería la garantía. Un negocio que todavía no existía, basado en una app que ni siquiera estaba terminada, en un mercado ya saturado de servicios de entrega demandado. Sonreí. Creo que pasó. Ahí fue cuando David perdió por completo el control. Su cara se puso roja, la voz le subió de tono y empezó a caminar de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá?, dijo David, con la voz cargada de enojo. Estás demasiado vieja y aferrada a tus costumbres como para entender cómo funciona el mundo moderno. No entiendes la tecnología. No entiendes de negocios. Y, desde luego, no entiendes nada de dinero. Sentí que algo frío se me acomodaba en el pecho. Ah, sí. ¿Eso crees?, respondí, mirándolo fijo. Sí, eso creo. Estás viviendo en el pasado, aferrada a cosas que ya no importan. Y eres tan terca que no ves que lo único que queremos es ayudarte. Queremos cuidarte, y tú nos peleas a cada paso. Jessica le puso una mano en el brazo, tratando de calmarlo. David, cariño, quizá deberíamos. No, cortó él de golpe. Ella necesita escuchar esto. Mamá, eres demasiado vieja y tonta para entender de dinero, así que no eres bienvenida en esta casa hasta que cambies de opinión. Fue entonces cuando sonreí dulcemente, me levanté y caminé hacia la puerta. Porque David acababa de darme la motivación perfecta para demostrarle que también sabía esta vieja tonta manejar el dinero. Esa misma noche me puse a investigar la situación actual de David y Jessica. Increíble lo que una puede encontrar en Internet hoy en día. Resulta que rentaban un departamento de 2 recámaras en la zona de moda de Riverside, por $3,500 al mes. El edificio se llamaba Harbor View Apartments, construido en 2018 con todas esas comodidades modernas que tanto les gustan a los jóvenes profesionistas, cubiertas de granito, electrodomésticos de acero inoxidable y hasta un gimnasio en la azotea. También descubrí que Harbor View Apartments pertenecía a Riverside Properties LLC, que a su vez era propiedad de un grupo de inversión con sede en Chicago. La propiedad corporativa significaba que el edificio cambiaba de manos con relativa frecuencia. Y también significaba que, por lo general, estaban dispuestos a vender al comprador adecuado por el precio correcto. El lunes en la mañana llamé a mi asesor financiero, Robert Chen, y agendé una reunión de emergencia. Robert había estado manejando mis inversiones desde la muerte de Frank y era de las pocas personas que realmente entendían mi situación financiera. Cuando Frank murió, su seguro de vida, sumado a nuestros ahorros e inversiones, me dejó con poco más de $2 millones en activos. No es riqueza descomunal según algunos estándares, pero sí más que suficiente para vivir cómoda, y, si fuera necesario, hacer unas cuantas inversiones interesantes en bienes raíces. Margaret, dijo Robert, acomodándose en su silla de escritorio, sonabas muy urgente por teléfono. ¿Está todo bien? Todo está bien, Robert. Necesito liquidar algunos activos y hacer una compra bastante grande.
Robert abrió mis cuentas en la computadora. ¿De qué tipo de compra estamos hablando? ¿Piensas mudarte a una casa más pequeña? En realidad, estoy pensando en comprar un edificio de departamentos. Los dedos de Robert se quedaron congelados sobre el teclado. Perdón, ¿qué? Harbor View Apartments, en el distrito Riverside. Quiero saber si está en venta y, de estarlo, si puedo comprarlo. Margaret, eso es un cambio bastante grande respecto a tu estrategia de inversión habitual. ¿Puedo preguntar qué está motivando este interés repentino en bienes raíces? Sonreí. Digamos que es una inversión familiar. A Robert le tomó 3 días darme la información. Resulta que Harbor View Apartments sí estaba en venta. El grupo de inversión de Chicago quería liquidar varias propiedades pequeñas para financiar un proyecto comercial más grande. El precio inicial era de $3.2 millones, pero Robert pensaba que probablemente podríamos negociar hasta 2.8 millones, especialmente si podía cerrar la compra rápido y en efectivo. Los números cuadran, explicó, extendiendo unos impresos sobre su escritorio. El edificio tiene 18 unidades, con una ocupación actual del 94%. Los ingresos por renta cubrirían de sobra tus gastos y los costos de administración, dejando además un flujo constante de ingresos para ti. ¿Y qué hay del financiamiento? Bueno, ahí es donde se pone interesante, dijo con una media sonrisa. Podrías dar un enganche de unos 800,000 y financiar el resto, lo que conservaría la mayor parte de tus activos líquidos. O podrías comprarlo de contado, lo cual te daría un enorme poder de negociación y eliminaría cualquier complicación de financiamiento, me explicó Robert. Pensé en las palabras de David, demasiado vieja y tonta para entender de dinero. Vamos con efectivo, dije sin titubear. Robert me miró fijamente por un buen rato. Margaret, eso te dejaría con muy pocos ahorros líquidos. ¿Estás absolutamente segura de esto? Segurísima. ¿Puedo preguntar por qué ese edificio en particular? Sonreí otra vez. Mi hijo y mi nuera viven ahí. Pensé que sería lindo ser su casera. La expresión en el rostro de Robert fue impagable. Oh, vaya. Las negociaciones tomaron 2 semanas. El grupo de Chicago estaba motivado para vender, especialmente cuando llegué con una oferta en efectivo y un plazo de cierre de 30 días. Cerramos en 2.7 millones, lo que me dejó con unos 300,000 en activos líquidos, además de mi casa y los ingresos por renta de 18 departamentos. No le conté nada a David ni a Jessica sobre lo que estaba haciendo. De hecho, no hablé con ninguno de los dos en esas 2 semanas. Cuando David llamaba, dejaba que se fuera al buzón de voz. Cuando Jessica se aparecía en la puerta, fingía no estar en casa. Quería que la venta estuviera cerrada y legalmente blindada antes de que tuvieran la menor idea de lo que pasaba. El cierre estaba programado para un martes por la mañana en la oficina de Robert. Usé mi mejor traje azul marino, el mismo que había comprado para el funeral de Frank, y llevé una carpeta de piel que había pertenecido a mi padre. Si iba a convertirme en inversionista de bienes raíces, pensé, al menos debía verme como una. Felicidades, señora Sullivan, dijo el representante de la compañía de títulos, entregándome una gruesa carpeta de documentos. Ahora es la orgullosa dueña de Harbor View Apartments. Le di la mano a todos en la sala, firmé lo que parecían ser 100 papeles. Y salí de ahí siendo oficialmente la propietaria del edificio donde mi desagradecido hijo y su ambiciosa esposa pagaban $3,500 al mes de renta. Esa misma tarde llamé a la compañía de administración de propiedades que había manejado el edificio para los dueños anteriores. Habla Margaret Sullivan, la nueva dueña de Harbor View Apartments. Quiero agendar una reunión para hablar de algunos cambios en los contratos de arrendamiento. La administradora, una mujer amable llamada Carol Henderson, me recibió en el edificio a la mañana siguiente. Me dio un recorrido por las áreas comunes. Me explicó los términos actuales de las rentas y revisó conmigo los expedientes de los inquilinos. Harbor View estaba bien mantenido, era rentable y hasta tenía lista de espera de posibles arrendatarios. La mayoría de los contratos actuales vencen en los próximos 6 meses, me explicó Carol mientras estábamos en la pequeña oficina de administración del edificio. Lo normal es aumentar la renta entre un 3 y 5% cada año, para mantenernos al nivel del mercado.
¿Y qué hay de aumentos más grandes?, pregunté. ¿Qué pasa si el mercado respalda rentas mucho más altas? Carol consultó su tableta. Bueno, la ley permite aumentos de hasta un 10% sin necesidad de justificación adicional. Más allá de eso, se requiere documentación que demuestre que el incremento refleja el valor justo de mercado. Pero esta zona se ha gentrificado bastante rápido. Departamentos similares en edificios más nuevos se están rentando entre $4,000 y $4,500 al mes. $4,000 a $4,500 al mes. Hice un cálculo mental rápido. La renta actual de David y Jessica era de $3,500. Un aumento a $4,500 representaría casi un 30% de incremento, pero también alinearía su unidad con las tarifas de mercado. Quiero revisar el contrato del departamento 4B en específico, dije. Carol abrió el archivo. David y Jessica Sullivan. Han sido excelentes inquilinos. Siempre pagan a tiempo, sin quejas de los vecinos. Su contrato vence en 6 semanas. Perfecto, respondí, con una sonrisa. Creo que ya es hora de que conozcan las rentas del mercado. Pasé las siguientes semanas aprendiendo todo lo posible sobre ser propietaria. Leí libros sobre administración de propiedades, investigué los derechos de los inquilinos y las responsabilidades de los arrendadores, y estudié el mercado de rentas en el distrito de Riverside. Quería asegurarme de que, al momento de aumentar la renta de David y Jessica, lo hiciera de manera legal y correcta. También pedí a Carol que realizara un análisis profesional de mercado del departamento 4B. El análisis confirmó que unidades similares en la zona se estaban rentando entre $4,000 y $4,500 al mes. David y Jessica habían estado pagando una ganga con sus $3,500, probablemente porque los dueños anteriores no habían ajustado las rentas conforme al mercado. 3 semanas después de comprar el edificio, recibí una llamada de Jessica. Mamá. Margaret, su voz sonaba tensa, con una frustración apenas contenida. Necesitamos hablar. David se niega a llamarte, pero esto ya se alargó demasiado. Ah, sí, respondí, acomodándome en mi sillón favorito con una taza de té en la mano. ¿Qué es exactamente lo que ya se alargó demasiado? Este silencio. Esto que sea que estás haciendo. Entendemos que sigues molesta por nuestra conversación, pero estás actuando como una niña. ¿Infantil? ¡Qué ironía! Viniendo de una mujer que había pasado meses presionándome para vender mi casa y financiar su proyecto de negocios. No estoy molesta, querida. He estado ocupada. ¿Ocupada en qué? En oportunidades de inversión. Resulta que entiendo de dinero mucho mejor de lo que todos pensaban. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de oportunidades de inversión? Principalmente bienes raíces. He descubierto que tengo bastante talento para eso. Mamá. Margaret, si esto es una manera pasivo-agresiva de recalcar un punto sobre nuestra propuesta de negocio. Oh, no, querida. Ya dejé tu propuesta atrás por completo. Ahora estoy enfocada en mis propios proyectos. Jessica soltó un suspiro dramático. Mira, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Y si buscamos otra forma de financiar la startup? ¿Qué tal si pedimos un préstamo de negocios en lugar de pedirte que vendas la casa? Eso suena como un excelente plan, respondí alegremente. Estoy segura de que el banco se interesará mucho en su concepto de aplicación. Pero aún nos gustaría contar con tu apoyo. Tu apoyo emocional, me refiero. Sería muy importante saber que crees en lo que estamos tratando de construir. Apoyo emocional. Gratis, por supuesto. Lo consideraré, Jessica. Mientras tanto, debería mencionarte que ahora soy tu casera. Otra pausa. Esta vez, más larga. Perdón, ¿qué dijiste? Compré su edificio, Arborview Apartments. Cerré la compra el martes pasado. Una propiedad encantadora, de verdad. Con un potencial de inversión excelente. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, Jessica habló, apenas en un susurro. ¿Compraste nuestro edificio? Así es. Y Carol, de la empresa administradora,
Se pondrá en contacto contigo pronto para hablar sobre la renovación de tu contrato de arrendamiento. Parece que su renta ha estado bastante por debajo del valor de mercado. Vamos a ajustarla para reflejar los precios actuales de la propiedad. ¿Cuánto? La voz de Jessica sonaba tensa. Bueno, unidades similares en la zona se están rentando en unos $4,500 al mes. Su contrato actual vence en 3 semanas, así que la nueva tarifa entraría en vigor a principios del próximo mes. Escuché como Jessica respiraba con fuerza. Que eso es casi $1,000 más. 950, para ser precisa. Aunque, en serio, Jessica, pensé que tú y David entendían de dinero mejor que eso. Al fin y al cabo, yo solo soy una viejita tonta que no sabe nada de estos asuntos. Pero esa conversación me había revelado algo interesante. Cuando Jessica se puso nerviosa por el aumento, dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. No podemos pagar eso ahorita. No con todo lo demás que tenemos encima. Todo lo demás que tenían encima. Esa frase me estuvo rondando durante días. Y empecé a sospechar que la situación financiera de David y Jessica era más complicada de lo que yo imaginaba. Fue entonces cuando decidí que era momento de investigar un poco más la vida de mi hijo. Empecé mi pesquisa a la antigua, poniendo atención. Durante los últimos 2 años, cada vez que David y Jessica me visitaban, había notado pequeños detalles. Las bolsas de diseñador de Jessica, que costaban más que la renta mensual de la mayoría de la gente. El BMW nuevo de David, ese que decía que era necesario para el trabajo, aunque nunca pudo explicar cómo un maestro de matemáticas de secundaria necesitaba un carro de lujo. Las cenas carísimas, los fines de semana en regiones vinícolas, las constantes pláticas sobre inversiones y oportunidades. Ahora que lo pensaba bien, habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades desde hacía tiempo. Llamé a mi vecina Patricia, que trabajaba como oficial de préstamos en el First National Bank. Ella me había ayudado a refinanciar mi casa hacía 3 años y desde entonces habíamos mantenido una relación cordial. Lo más importante era que Patricia siempre estaba enterada de todo lo que pasaba en nuestra pequeña ciudad. Margaret, qué gusto saber de ti, dijo Patricia cuando la localicé en su oficina. ¿Cómo te has estado? Escuché que David y Jessica han pasado mucho tiempo contigo últimamente. De hecho, Patricia, justo de eso quería hablar contigo. Tengo curiosidad sobre algo y espero que quizá tú me puedas dar algo de luz. Dime, ¿de qué se trata? Hablando en términos hipotéticos, si alguien estuviera viviendo muy por encima de sus ingresos, ¿cómo se vería eso desde la perspectiva de un banco? Patricia se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Esa es una pregunta hipotética bastante interesante. ¿Estamos hablando de alguien en específico?, preguntó Patricia con un tono curioso. Podría ser, respondí evasiva. Bueno, hipotéticamente, dijo ella, alguien que vive por encima de sus posibilidades podría tener varias tarjetas de crédito con saldos muy altos. Quizá un préstamo de auto mucho mayor a lo que en realidad puede pagar. Incluso una segunda hipoteca o una línea de crédito sobre la casa. Y lo más probable es que solo esté haciendo los pagos mínimos en todo, mientras aparenta llevar un estilo de vida caro. Aquello me sonó demasiado familiar. Y si esa persona hipotética de pronto necesitara una fuerte suma de dinero rápido, estaría en serios problemas, continuó Patricia. A los bancos no les gusta prestarle a alguien que ya está sobreendeudado. Para conseguirlo, tendría que ofrecer una garantía considerable o contar con un aval con excelente historial crediticio y activos importantes. Un aval como una madre viuda con una casa pagada y más de 2 millones en inversiones. Qué ingenua había sido. Patricia, una última pregunta hipotética. Si alguien dejara de pagar sus deudas, ¿qué pasaría? Dependiendo del monto, podría ir desde un historial crediticio arruinado, hasta el embargo de sueldos o incluso la bancarrota. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, quería entender cómo funciona el mundo hoy en día. Muchas gracias, Patricia. Colgué la llamada y me quedé sentada en la cocina, mirando hacia el jardín que Frank y yo habíamos plantado juntos. Las rosas estaban en plena floración, hermosas y tranquilas, sin saber que esa paz estaba a punto de ser interrumpida por mi creciente comprensión de la situación financiera de mi hijo.
Esa tarde hice algo que jamás había hecho antes. Contraté a una investigadora privada. Su nombre era Sandra Mitz y venía muy recomendada por el despacho de abogados de Robert. Sandra había sido detective de policía y ahora se especializaba en investigaciones financieras. Señora Sullivan, dijo Sandra al acomodarse en mi sala con una libreta y su celular en la mano, ¿puede decirme exactamente qué quiere que averigüe? Quiero saberlo todo sobre la situación financiera de mi hijo David y de mi nuera Jessica, respondí sin titubear. Ingresos, deudas, hábitos de gasto, absolutamente todo. Tengo razones para creer que están en serios problemas económicos, y necesito entender qué tan graves son. Sandra fue tomando notas mientras yo le explicaba el panorama. Esto suena a que podría tratarse de un caso de abuso financiero contra un adulto mayor. Señora Sullivan, ¿le han pedido dinero directamente? Me han pedido que venda mi casa para financiar el negocio de Jessica. Han sido bastante insistentes con el tema. ¿Y usted se negó? Hice algo más que negarme. Compré el edificio donde viven, y les tripliqué la renta. Sandra se detuvo en su escritura para mirarme con una expresión que solo podría describir como admiración. Bueno, esa sí que es una manera de manejar la situación. ¿En cuánto tiempo necesita la información? Lo antes posible. El vencimiento de su contrato de arrendamiento es en 2 semanas, y tengo la sensación de que su situación financiera será muy relevante. Sandra me aseguró que tendría información preliminar en una semana. Le firmé un cheque como anticipo y la acompañé a la puerta. El resto de la tarde lo pasé investigando en línea todo lo que pude sobre el negocio de aplicaciones de Jessica. Lo que encontré resultó interesante. Jessica llevaba casi 2 años presumiendo en redes sociales su revolucionaria app de entrega de supermercado. Iba a conferencias de emprendedores, asistía a eventos de networking y hablaba sin parar de conseguir inversionistas, pero no había la menor evidencia de que existiera un negocio real. No tenía página web, ni app en desarrollo, ni encontré registro alguno de empresa. Todo empezaba a parecer más bien un pasatiempo caro, sostenido con tarjetas de crédito y sueños. El jueves en la tarde David llegó a mi casa sin avisar, visiblemente alterado. Yo estaba en el jardín, cortando rosas marchitas y disfrutando de la brisa, cuando escuché el portazo de su carro en mi entrada. «Mamá, tenemos que hablar», gritó, cruzando mi césped como si estuviera encabezando una marcha militar. «Buenas tardes para ti también, cariño», respondí sin levantar la vista de mis rosas. «¿A poco no está precioso el atardecer?» «Déjate de teatros, mamá. Sé perfectamente lo que estás haciendo». Me enderecé y lo miré. Lo miré de verdad. El cabello despeinado, la camisa arrugada, las ojeras marcadas. Ya no era el hombre seguro que 3 semanas atrás se había paseado por mi sala diciéndome que yo era demasiado vieja y tonta para entender de dinero. ¿Y qué teatro sería ese?, pregunté. Comprar nuestro edificio, subirnos la renta, todo este jueguito de venganza pasivo-agresiva que traes. Venganza, me quité los guantes de jardinería y ahora sí le presté toda mi atención. David, hice una inversión inmobiliaria sólida. El hecho de que tú y Jessica vivan en ese edificio es simplemente una coincidencia. Su voz fue tan fuerte que la señora Henderson, mi vecina de al lado, se asomó por encima de la cerca con evidente curiosidad. «Hiciste esto para castigarnos por pedirte que vendieras la casa», acusó David. «Lo hice porque me di cuenta de que tenías razón en una cosa», respondí con calma. «Si necesito involucrarme más en la administración de mis finanzas. Así que diversifiqué mi portafolio de inversiones con un poco de bienes raíces». ¿No es eso lo que hacen las personas modernas y financieramente astutas? David se pasó las manos por el cabello, visiblemente alterado. «Mamá, no entiendes. No podemos pagar un aumento de $900 en la renta ahora mismo». «¿Por qué no? Tú ganas $65,000 al año enseñando. Jessica gana». «Bueno, ¿cuánto gana Jessica con sus negocios?». La pregunta quedó flotando en el aire. El rostro de David se puso pálido y desvió la mirada. «Es complicado», murmuró. «No lo dudo. Pero seguramente, entre tu ingreso estable como maestro y el éxito emprendedor de Jessica, pueden cubrir la renta a precio de mercado por un departamento de 2 recámaras. El negocio todavía no es rentable.
Jessica sigue en la fase de desarrollo. Después de 2 años, estas cosas toman tiempo. Lo observé con atención, notando cómo evitaba mis ojos y la rigidez defensiva de sus hombros. David, ¿cuánta deuda están cargando? Eso no es asunto tuyo. Se volvió mi asunto en el momento en que me pidieron vender mi casa para resolver sus problemas financieros. Se volvió mi asunto el día que me llamaste vieja y tonta para entender de dinero. Así que te lo pregunto otra vez, ¿cuánta deuda tienen? David se dejó caer en los escalones del porche. De pronto parecía mucho mayor que sus 42 años. Unos 80,000, confesó con la voz apagada. En su mayoría son tarjetas de crédito. Gastos del negocio de Jessica. El préstamo del carro. $80,000. Con razón estaban tan desesperados porque yo vendiera mi casa. ¿Y tu ingreso mensual cubre cuánto de los pagos mínimos? No alcanza, susurró casi inaudible. Llevamos 6 meses usando tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas. Jessica sigue diciendo que está a punto de conseguir inversionistas, pero no hay inversionistas, lo interrumpí. David levantó la mirada de golpe. ¿Qué te hace decir eso? Porque investigué, cariño. Jessica lleva 2 años hablando de esa aplicación, pero no hay ninguna prueba de que exista. Ni registro de negocio, ni página web, ni prototipo, nada. Eso no es cierto. Ella ha trabajado durísimo. ¿En qué exactamente? Dime, David, ¿alguna vez has visto esa aplicación que supuestamente está desarrollando? ¿Has visto código, un plan de negocios, alguna evidencia real de que existe fuera de la imaginación de Jessica? El silencio se extendió entre nosotros. David miró sus manos, y pude ver con claridad el momento exacto en que aceptó, por fin, lo que seguramente había sospechado desde hacía meses. Ella sigue diciendo que necesita el equipo adecuado, el software correcto, las conexiones correctas, dijo al fin David. Todo cuesta dinero. Y asegura que, en cuanto tenga los recursos necesarios, podrá mostrarles el concepto a los inversionistas. Pobre David. Llevaba 8 años casado con Jessica y todavía no entendía que estaba casado con una soñadora, no con una emprendedora. Cariño, le dije suavemente, creo que ya es hora de que enfrentes la realidad de tu situación. A la mañana siguiente, me llamó Sandra Mix con su informe preliminar. Lo que había encontrado confirmaba mis peores sospechas, y añadió un par de sorpresas que no me esperaba. Señora Sullivan, su hijo y su nuera están en serios problemas financieros, dijo Sandra sin rodeos. David le dijo la verdad sobre los $80,000 en deudas de tarjeta, pero eso es solo el principio. Jessica ha estado usando su excelente crédito para abrir nuevas cuentas y ha estado moviendo dinero entre tarjetas para evitar que les lleguen avisos de incumplimiento. Me dejé caer pesadamente en la silla de la cocina. ¿Qué tan grave es? Actualmente tienen deudas en 17 tarjetas de crédito diferentes. Los pagos mínimos suman alrededor de $3,000 al mes, lo que equivale a más de la mitad del sueldo neto de David. Además tienen el préstamo del BMW por $48,000, más la renta y los gastos de vida. 17 tarjetas de crédito. Jessica ha sido muy creativa, dijo Sandra con tono seco. Ha estado abriendo nuevas tarjetas a nombre de David, usando promociones de transferencia de saldo para mover la deuda de un lado a otro y hasta sacando adelantos en efectivo para cubrir los pagos mínimos de otras tarjetas. Es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Cerré los ojos. ¿Cuánto tiempo antes de que todo se venga abajo sin una fuerte inyección de dinero? Probablemente de 2 a 3 meses. Quizá menos, si alguna de las compañías decide acelerar sus calendarios de pago. ¿Y el negocio de la app? Sandra soltó una risa amarga. Señora Sullivan, no encontré ninguna evidencia de que Jessica haya escrito una sola línea de código. Ha estado yendo a eventos de networking y a reuniones de emprendedores, presumiendo su supuesta app revolucionaria, pero no hay registro de empresa, ni propiedad intelectual, ni contratos de desarrollo de software. Nada. Hasta donde puedo ver, ha estado usando los gastos de negocio como pretexto para financiar un estilo de vida que no puede pagar. La imagen se estaba volviendo dolorosamente clara. Jessica había convencido a David de que estaba construyendo un imperio empresarial,
cuando en realidad lo único que levantaba era un imperio de deudas. Y cuando las paredes comenzaron a cerrarse, recurrieron a la fuente más obvia de dinero rápido, la madre viuda de David, con su casa pagada y sus ahorros considerables. Hay una cosa más, continuó Sandra. Encontré registros de que Jessica ha estado asistiendo a algo llamado seminarios de éxito para emprendedores. Básicamente, son esquemas para hacerse rico rápido que se aprovechan de la gente con grandes sueños y poca experiencia en negocios. En los últimos 2 años ha gastado casi $15,000 en cursos, programas de coaching y seminarios motivacionales. $15,000 en cómo aprender a ser exitosa, mientras acumulaba $80,000 en deudas. La ironía era casi demasiado dolorosa de digerir. Gracias, Sandra. Por favor, mándame el informe completo cuando lo tengas listo. Al colgar, me quedé un buen rato en la cocina, mirando el teléfono y pensando en mi hijo. David no era una mala persona. Era un buen maestro, alguien que de verdad se preocupaba por sus alumnos. Había sido un padre amoroso para sus hijos antes de su divorcio, hace 5 años. Pero siempre había tenido una debilidad. Era vulnerable a la gente segura de sí misma que le prometía soluciones fáciles a problemas complejos. Primero, su exesposa, que lo convenció de que su matrimonio sería perfecto si él cambiaba todo lo que era. Y ahora Jessica, que lo había hecho creer que la seguridad financiera estaba a solo una app revolucionaria de distancia. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Jessica. Mamá Margaret, la voz de Jessica sonaba alegre y entusiasta, como si nada hubiera cambiado entre nosotras. Me preguntaba si estarías libre para comer hoy. Tengo noticias emocionantes sobre el negocio y me encantaría compartirlas contigo. ¿Noticias emocionantes? Casi solté una risa. Encantada, querida. ¿Dónde nos vemos? ¿Qué tal en ese cafecito del centro, Rosemarie Vestro? A las 12. Perfecto. Ahí te veo. Al colgar, sonreí por primera vez en días. Era hora de averiguar qué clase de noticias emocionantes tenía Jessica para contarme, y también de dejarle claro que su futura casera estaba muy interesada en sus negocios. Rosemarie Vestro estaba lleno a la hora de la comida cuando llegué al mediodía. Jessica ya estaba sentada en una mesa del rincón, radiante con una blusa de seda nueva que probablemente costaba más que el mandado de una semana para la mayoría de las familias. Me saludó con un ademán entusiasta en cuanto me vio, como si fuéramos viejas amigas reuniéndonos para un cafecito casual, en lugar de una mujer desesperada a punto de presentar su último plan para sacarme dinero. Mamá Margaret, te ves maravillosa, exclamó Jessica en cuanto me senté. Te pedí la ensalada de salmón, sé cuánto te encanta aquí. Qué detallazo, respondí, acomodándome en la silla con una sonrisa. Me dijiste que tenías noticias emocionantes sobre tu negocio. Los ojos de Jessica brillaron con el fervor de una verdadera creyente. Sí, y me da tanta alegría que estés aquí para compartir este momento conmigo, Margaret, dijo Jessica, con los ojos brillando de entusiasmo. He sido seleccionada para participar en el programa de emprendedores elite de TechStart Accelerator. ¡Qué maravilla! ¿Y en qué consiste eso? Es un programa intensivo de 6 meses donde emprendedores ya establecidos y exitosos asesoran a nuevas startups prometedoras. Nos dan espacio de trabajo, apoyo técnico, orientación en marketing, todo lo que un negocio necesita para pasar de la idea al mercado. Sacó su celular y me mostró una página web reluciente, llena de fotos de jóvenes sonrientes en oficinas modernas. El programa tiene una tasa de éxito del 93% en el lanzamiento de negocios rentables. Las empresas que pasan por TechStart suelen recibir inversiones iniciales de entre $500,000 y $2 millones en su primer año. Revisé con cuidado el sitio web. ¿Y cuánto cuesta este programa? La sonrisa de Jessica titubeó apenas un segundo. Bueno, no es exactamente gratis. La cuota es de $45,000, pero si piensas en el potencial de retorno de inversión, $45,000. Tuve que admirar la firmeza de Jessica en sus delirios. Incluso al borde de la ruina financiera, seguía persiguiendo sueños carísimos. Es una cuota bastante considerable, le dije despacio. Pero claro, según tú, no es un gasto, sino una inversión. Exacto, Margaret.
Este es el gran momento por el que he estado trabajando los últimos 2 años. Este programa me va a dar todo lo que necesito para lanzar mi proyecto con éxito. ¿Y tienes los $45,000 para pagarlo?, pregunté. La fachada segura de Jessica se resquebrajó un poco. En realidad, por eso quería invitarte a comer hoy. Sé que nuestra última conversación no salió muy bien, y sé que has tomado decisiones sobre tu vivienda que tal vez no comprendimos del todo. Ahí estaba. La verdadera razón de esta comida. Continúa, dije, dándole espacio. Esperaba que, al ver esta oportunidad tan increíble, reconsideraras tu postura sobre apoyar el negocio. No estoy hablando de vender la casa, obviamente, pero quizá una inversión más pequeña, lo suficiente para cubrir la cuota del programa. Tomé un sorbo de mi té helado mientras pensaba en mi respuesta. La investigación de Sandra había revelado que Techstart Accelerator era una de esas empresas de coaching para emprendedores que cobraban tarifas enormes a personas desesperadas por servicios que podían conseguir gratis en cualquier centro de desarrollo para pequeñas empresas. Ese 93% de tasa de éxito del que presumían estaba basado en su propia definición de éxito, que al parecer incluía a cualquiera que lograra constituir una empresa, aunque jamás generara un solo dólar de ganancia. $45,000 sí son una cantidad menor que vender mi casa, dije pensativa. Pero sigue siendo una suma considerable. Claro que lo es, y no te lo pediría si no fuera una oportunidad tan increíble, respondió Jessica con una sonrisa tensa. Margaret, sé que David dijo cosas que no debió haber dicho. Estaba frustrado por nuestra situación financiera y la agarró contigo. Eso estuvo mal. ¿Qué situación financiera sería esa?, pregunté. La cuchara de Jessica tintineó contra el plato de sopa. Oh, ya sabes, los retos típicos de las parejas jóvenes, los préstamos estudiantiles, la hipoteca. Se interrumpió de golpe, recordando, tal vez demasiado tarde, que en realidad rentaban un departamento, no tenían casa propia. ¿La hipoteca de qué, exactamente? Quise decir la renta. Tú sabes a lo que me refiero. Me incliné un poco hacia adelante. Jessica, sé lo de las 17 tarjetas de crédito. El color desapareció de su rostro. No sé de qué estás hablando. Sé de los $80,000 de deuda. Sé de los anticipos en efectivo y de las transferencias de saldo. Sé de los $15,000 que has gastado en seminarios de emprendimiento. Y sé que esa aplicación revolucionaria que dices estar desarrollando desde hace 2 años, en realidad no existe. Jessica se quedó inmóvil, con la cuchara detenida a medio camino de su boca. A nuestro alrededor, el restaurante seguía con su bullicio normal, conversaciones, cubiertos tintineando, la máquina de espresso silbando. Pero nuestra mesa, en esa esquina, se había convertido en una isla de silencio tenso. Margaret, ¿puedo explicarlo? Claro que puedes, respondí con calma. Eres muy buena para dar explicaciones. Jessica, me explicaste por qué debía vender mi casa. Me explicaste por qué David y yo éramos demasiado anticuados para entender los negocios modernos. Me explicaste cómo tu aplicación iba a revolucionar la industria del supermercado. El problema es que ninguna de tus explicaciones resultó ser cierta. Las manos de Jessica temblaban ahora. No entiendes la presión en la que estoy. El sueldo de David apenas alcanza para cubrir lo básico. Y yo he intentado con todas mis fuerzas construir algo, crear un futuro para nosotros. Destruyendo mi presente, la interrumpí. Jessica, convenciste a mi hijo de acumular suficiente deuda como para comprar una casa. Todo al servicio de un negocio que existe solo en tu imaginación. El negocio es real, insistió Jessica, aunque su voz carecía de convicción. Solo necesito los recursos adecuados para hacerlo realidad. No, querida. Lo que necesitas es un baño de realidad para detener esto de una vez. Jessica me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Vi cómo la última de sus fachadas finalmente se desmoronaba. Sus hombros se hundieron, su postura perfecta colapsó, y por primera vez desde que la conocí, se mostró tal cual era, una mujer asustada, rebasada por sus propias decisiones, que había caído mucho más profundo de lo que podía manejar. No sé cómo parar, susurró. Al principio era poco,
Solo unos miles en las tarjetas de crédito para asistir a algunos seminarios de negocios. Pero luego conocí a tantos emprendedores exitosos, dijo Jessica con la voz temblorosa. Y todos lo hacían sonar tan fácil. Decían que si tan solo tenía las herramientas correctas, las conexiones adecuadas, el programa indicado, podría construir algo increíble. Y cada programa costaba más dinero. Todos prometían ser la última inversión que tendría que hacer. Cada seminario llevaba a otra oportunidad, otra posibilidad de aprender de alguien que ya lo había logrado. Y cuando me di cuenta, ya estaba tan metida que lo único que podía hacer era seguir adelante, porque no podía darme el lujo de regresar atrás. Sentí esa mezcla familiar de frustración y compasión. Jessica no era malvada, solo ingenua y desesperada por no enfrentar la realidad. Y cuando se enteró David de que tan mal estaban las cosas, pregunté. No sabe todo, admitió ella, bajando la mirada. Sabe de algunas tarjetas, pero no de todas. Él cree que la deuda es de unos 40,000, no de 80. Yo me he encargado de los pagos, moviendo dinero de un lado a otro para mantenernos al corriente. Hasta ahora. ¿Hasta ahora? Sí, aceptó miserablemente. Margaret, sé que he cometido errores enormes, pero si pudiera entrar en este último programa, si pudiera demostrar que el modelo de negocio funciona. Jessica la interrumpí, tomando su mano sobre la mesa. Basta. Por favor, basta. No hay ningún modelo de negocio. No hay ninguna aplicación. No existe ninguna revolución de nada. Lo único que hay es una mujer joven que se dejó seducir por la promesa de dinero fácil y que se convenció a sí misma de que el siguiente programa carísimo sería la solución mágica. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Jessica. Pero si no hay negocio, ¿entonces qué hago? ¿Cómo se lo explico a David? ¿Cómo salimos de este desastre? De la misma forma en que la gente siempre ha salido de las deudas, enfrentando la realidad, haciendo un plan y trabajando duro para salir del hoyo en el que te metiste. No podemos pagar la nueva renta, dijo Jessica en voz baja. Aunque dejáramos de gastar en todo lo demás, aunque detuviéramos todos los supuestos gastos de negocio, no podemos cubrir 4,500 al mes. Lo sé. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nos vas a desalojar? ¿Tenemos que declararnos en bancarrota? Miré a esa mujer joven que había pasado 2 años tratando de manipularme para que financiara sus fantasías. Y tomé una decisión que me sorprendió hasta a mí misma. Esto es lo que va a pasar. Tú y David se van a mudar a la recámara de invitados en mi casa. Jessica levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Van a vivir en mi casa sin pagar renta durante 1 año. En ese tiempo, David seguirá dando clases y tú vas a conseguir un trabajo de verdad. No reuniones de emprendedores, no desarrollo de apps, un trabajo real con un sueldo fijo. Cada peso que ganes, por encima de tus gastos básicos, se usará para pagar la deuda. No entiendo. ¿Por qué nos ayudarías después de todo lo que hemos hecho? Porque David es mi hijo y, a pesar de su mal criterio para escoger pareja, lo quiero. Y porque tú, Jessica, vas a aprender lo que realmente significa ganarse el dinero trabajando, en lugar de andar siempre buscando la manera de conseguirlo sin esfuerzo. Jessica lloraba con más fuerza ahora. ¿Y tu privacidad, tu independencia? No podemos simplemente mudarnos a tu casa. Ah, claro que habrá condiciones, dije, haciendo señas a la mesera para pedir la cuenta. Muchas condiciones. Van a seguir las reglas de mi casa, van a contribuir con las tareas del hogar y asistirán a sesiones semanales de asesoría financiera. Además, me vas a entregar todas tus tarjetas de crédito para que yo las resguarde, y vivirán con un presupuesto estricto en efectivo que yo te ayudaré a diseñar. ¿Y si nos negamos? Sonreí. Entonces seguirán pagando la renta de su departamento a precio de mercado, hasta que los desalojen por falta de pago. Y en ese punto estarán en la calle, con el crédito destrozado y sin apoyo familiar. Ustedes deciden. Nos quedamos en silencio mientras yo pagaba la cuenta. Finalmente, Jessica levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué está haciendo esto? Porque hace 3 semanas, mi hijo me dijo que era demasiado vieja y tonta para entender el dinero. Pues bien, Jessica, yo entiendo el dinero perfectamente.
entiendo que es una herramienta, no una meta. Entiendo que la verdadera riqueza viene de vivir dentro de tus posibilidades, no por encima de ellas. Y entiendo que, a veces, la lección más valiosa que se le puede enseñar a alguien es que sus acciones tienen consecuencias. Me levanté y tomé mi bolso. Aunque en algo David tenía razón, si soy vieja. Demasiado vieja para perder el tiempo con rencores y resentimientos. Demasiado vieja para quedarme mirando cómo mi hijo destruye su vida por haberse casado con alguien que confundió la seguridad con la competencia. ¿Y qué va a pasar con su edificio de departamentos?, preguntó Jessica. Ese lo conservo. Es una excelente inversión. Pero voy a buscar inquilinos responsables, que sí puedan pagar la renta, respondí. Mientras salíamos juntas del restaurante, Jessica me dijo: ¿y si David no quiere aceptar su ayuda? Pensé en mi hijo terco y orgulloso, que había heredado el corazón de maestro de su padre y el sentido financiero de su madre. Aunque los hubiera extraviado temporalmente, sabía que tarde o temprano entendería. Entonces aprenderá que el orgullo es un lujo demasiado caro, uno que ya no puede darse, le contesté. 6 meses después, David y Jessica vivían en la recámara de visitas de mi casa. Jessica trabajaba como representante de atención a clientes en la compañía de luz local, y su deuda había bajado a $47,000. Descubrió que, en realidad, era bastante buena resolviendo los problemas de clientes frustrados, y David había empezado a dar clases de matemáticas por las tardes para ganar un dinero extra. No estaban contentos con sus circunstancias, pero estaban aprendiendo la diferencia entre ganar dinero y pedir prestados sueños. Y yo, por mi parte, estaba disfrutando de mi nuevo papel como casera, de mis ingresos mensuales por renta y de la satisfacción de saber que, a veces, la mejor manera de ayudar a alguien es negarse a seguir alimentando sus errores. La vieja Margaret quizá le habría escrito a Jessica un cheque por $45,000 y luego habría visto cómo el matrimonio de su hijo se desmoronaba bajo el peso de las fantasías. La nueva Margaret había aprendido que el verdadero amor a veces requiere decir no, incluso cuando es más difícil que decir sí. Especialmente cuando es más difícil que decir sí. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios si quieres. Tu voz importa.